Bueno, muy bien. Las 8 de la mañana con 16 minutos. Momento en que siempre los viernes le damos un repasito a todo lo que fue lo económico durante la semana. Y por supuesto lo hacemos con el mejor, con el número uno. Es él. Con Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, que lo tenemos en línea y lo recibimos de esta manera. Roberto, ¿cómo Aplausos. estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Muchas gracias por el recibimiento, son muy generosos ustedes. Ahí está. Estás como en Robert, eco, estás como alejado de sí, nosotros. Queremos sí, escucharte como que si cerca. tenés un manos libres no estaría funcionando, no sé. A ver, A ahora ver, ahí está ahí, comando. a ver. Algo así, ahí vamos a ver si mejoramos. No, no, Ah, todavía no. no. Ahora, Ahora, ahí sí. A ahí ver, sí, sí. sí, ahora Esto sí, ahora sí. permite tecnología, por eso no puedo estar con la cámara, así que ya la vamos a solucionar. Bueno, Y la empeoramos por sí. intentar No, solucionar. no, porque después te utilizamos para redes, para todo, Para y todo. sos una voz calificada en estas Señera, cosas. claro. Aparte queremos que la gente te conozca cada vez más, conozca a la gente de Bueno, Portfolio. Ese rostro. Exacto, exacto. por el rostro no, No seas así. Vamos. El club de no fans perdemos de mucho. Roberto No Cuchetti. me digas, Sí, sí, tenemos sí, club sí. de fans, Sí, así sí, que, porque ¿sabes sí. qué pasa? ¿Cuál es el secreto tuyo? Que te entendemos lo que nos contás. Exactamente. Ese es Entonces el eso es tema. importante. Esa es la idea. Ahí Esa es la idea. les agradezco entonces. Bueno, Roberto, repasamos una semana que el INDEC ha dado a conocer distintas cifras y algunas que tienen lectura negativa, pero bueno, ya en marzo parece que se están revirtiendo. Hay algo que no entiendo, porque subió la inflación en marzo, pero aumentó el consumo, o sea, no, qué sé yo, no, es raro, ¿no? O no sé si, Sí, a lo mejor no es raro, qué sé yo. sí, en realidad yo creo que estamos un poco más atravesados por un sentimiento bastante negativo, sobre todo que viene desde el mes de febrero, Ujú. ¿sí? Que es donde quizás el nivel de actividad, según marca el INDEC, tuvo una fuerte caída porque en enero veníamos con un fuerte repunte. Así que nosotros vemos que el consumo debe ir mejorando lentamente. Quizás también hay que ver, y eso lo estamos analizando, si no hubo un efecto de que con el tema de la crisis, la posible suba de precios por Sí. la nafta y algunos otros insumos, haya habido alguna especie de estoqueo preventivo, ¿sí? Eso lo vamos a terminar sabiendo quizás un poco más claro en 1 o 2 meses. Lo que nosotros venimos viendo es un repunte en algunos sectores de la economía, ¿sí? De hecho, el indicador de actividad económica que publicó el INDEC, si bien es como que no fue bueno, sí mostró fuertes subas en esos sectores en donde eh, siempre se viene mencionando que van a ser los ganadores de los Ujú. próximos años. Ujú. Entonces, hay que ver si el aumento del consumo viene más por un aumento en el nivel de la actividad, que ya empiece a pegar una subida un poco más estable, o si vino por temas preventivos, por el tema del rebote inflacionario, y Ujú. que este rebote inflacionario no sea de corto plazo, no sea marzo-abril y comience a bajar, sino que sea más permanente, ¿sí? Ujú. Ahí es donde estamos nosotros mirando. Bien. Hay un dato también, Roberto, que la industria como que su actividad ha caído, ¿no? Eso por lo menos estaban titulando algunos diarios online, pero por ese contraste, ¿no? Digo, contraste entre una cosa que parece que no repunta y me parece que va también por el tema de los impuestos, ¿no? Altos impuestos, aquí en la provincia lo padecemos, un ingresos brutos que no desaparece y que parece que está siendo un gran palo en la rueda, no arranca Sí. la pyme. Sí, bueno, el tema de ingresos brutos es un problema, es un impuesto bastante distorsivo. Eh, Tiene un doble problema. Es un impuesto bastante distorsivo por el lado de la actividad, por el lado de aquellos sectores que deben pagarlo, porque es un impuesto sobre las ventas. Entonces mi empresa puede estar perdiendo, como han habido muchas empresas que han estado mostrando
malos resultados, con problemas financieros, algunas de ellas hasta han cerrado, pero el impuesto se debe seguir pagando porque es un impuesto sobre las ventas, no es sobre las ganancias o no es sobre el diferencial como suele ser el IVA, ¿sí? Que va agregando, ¿sí? El impuesto a medida que se va agregando valor sobre el diferencial entre venta y compra. Entonces es un impuesto sumamente distorsivo, pero como es un impuesto que fácilmente se recauda, ¿sí? Claro. Que es sobre las ventas, es un impuesto que tiene un gran peso en los ingresos de los estados provinciales. Ujú. Entonces ahí radica su segundo problema. Es fácil de recaudar y es importante en su recaudación dentro de los ingresos provinciales. Entonces es difícil de sacar. Claro. Ujú. ¿Sí? Los estados provinciales montan su estructura de gastos sobre su estructura de ingresos y siempre un poquito más. Entonces después es difícil volver para atrás porque los gastos del sector público en general son bastante, lo que nosotros decimos, inelásticos. ¿Qué sería? No es fácil de volver para atrás. Una vez que uno sube, porque subió el nivel de actividad, si el nivel de actividad se cae, no es fácil porque los sueldos, porque los servicios, porque si yo construí una ruta tengo que mantenerla, si construí una plaza tengo que mantenerla, tengo que aumentar mi estructura de gastos y a veces eso en el nivel de actividad no es tan fácil de mantener. Para el Ujú. sector privado no es tan fácil de mantener. Y ahí viene el problema que vos mencionás, Sí. Natalia, que ingresos brutos, si bien la provincia ha ido trabajando en un esquema de reducción, todavía falta mucho, quizás el esquema es un poco lento, cuando uno empieza a analizar las finanzas provinciales y también las municipales, Ujú. empieza a ver que no va a ser fácil de sacar. El año que viene se saca sellos, pero tiene una incidencia mínima, ¿sí? Ujú. Entonces, el impuesto a los ingresos brutos nosotros lo vemos a nivel provincial difícil y en algunas jurisdicciones casi imposible. Y eso afecta porque también están los impuestos nacionales y las tasas municipales, que es un lugar donde muchos municipios, en Mendoza no lo hemos visto tanto, ha sido un poco más el caso inverso, pero en muchas jurisdicciones las tasas municipales se utilizaron para compensar reducciones de impuestos nacionales que se coparticipan. Ujú. Entonces, va a ser difícil el sector público, las finanzas públicas este año y el año que viene, y si se saca un impuesto como el impuesto a los débitos y créditos, que es coparticipable, va a ser todavía más complicado. Ujú. Bien. El tema del RIGI, ¿no? Porque también ha habido alguna noticia que algunos medios la solapan, no la muestran en primera plana. ¿Cómo viene esto inyectando, ¿no? La posibilidad de que inversiones multimillonarias en dólares lleguen al país y finalmente, bueno, empiece a notarse? Bueno, hay una noticia, esta semana, Sí. o la semana pasada en Washington, uno de los directores del Banco Central hizo una exposición ante inversores. La publicación está en la página del Banco Central, muy interesante. Justo es un tema que para nosotros fue importante, Natalia, esta semana, porque fue cuando conocimos este reporte. Este reporte dice que el RIGI ya lleva prácticamente desde el mes de junio de 2025 que arrancaron las liquidaciones, un superávit de dólares ingresados al país de aproximadamente 760 millones de dólares Increíble. neto. O sea que Ujú. podemos decir que el RIGI ya arrancó y Sí, arrancó dejando dólares. ¿Por qué neto? Porque los ingresos han sido superiores, un poco más de 1.200 millones, pero también, obviamente, esas empresas también tienen que claro. importar bienes, servicios, ¿sí? Tienen que hacer pagos también al exterior por servicios financieros, entonces, que son los conceptos más grandes. Entonces se mira el neto, ¿sí? Porque el RIGI en alguna parte va a ser una puerta giratoria de dólares. Yo entro dólares para comprar maquinaria para mi proyecto minero que no se producen en Argentina. Claro. Entonces, pero también eso es bueno. Ujú, Y ya el RIGI ya arrancó lentamente, pero va arrancando, va tomando velocidad, ujú. ¿sí? Y va dejando dólares neto por lo que se dice comúnmente como cuenta capital, que no forma parte de importaciones e importaciones, sino que es ingreso neto de divisas. De Ujú. a poco va sumando, de a poco va aportando y hay que esperar un poco que se acelere ese proceso de inversiones. Son inversiones muy costosas de hacer, son inversiones que se van escalando en el tiempo, o sea, cada vez puedo ir un poco más rápido, pero al principio es difícil, hay que empezar a montar toda la estructura y eso se va haciendo
al principio Ujú, muy lentamente hasta que va tomando una velocidad considerable, ¿sí? ujú. Pero nosotros vemos y analizamos que es positivo y que está contribuyendo al nivel de actividad y a que el Banco Central compre reservas. Bien. Roberto, estamos a 24 de abril, estamos cerrando casi la penúltima semana del mes, y muchos hablan del dato de inflación, que si 2,5, que si está más cercano al 3. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, para nosotros es clave lo que vamos a ver esta última semana, ¿sí? Ujú, Los precios mostraron una desaceleración bastante fuerte entre la segunda y tercera semana del mes, ¿sí? ujú. Con lo cual va a ser clave un poco lo que estemos midiendo entre esta semana y la semana que viene. A nosotros por arrastre nos estaba dando cerca de un 2,9. Ajá. Si no tenemos mucha suba, ese promedio se va a estancar un poquito, entonces podría ser un 2,7, un 2,8. Siendo optimista para nosotros, nos ha llamado la atención que a muchas consultoras a nivel nacional le está dando entre 2,5 y 2,7, inclusive una consultora que ha sido bastante crítica del gobierno. Tiró el dato como que iba a estar más cerca de 2 que de Ujú. 3, con Ah, lo mira, cual sería un dato bastante positivo porque marcaría, por el arrastre que tenemos el mes pasado, una fuerte desaceleración en la segunda quincena. Entonces, claro. ¿qué tanto se desaceleración en la segunda quincena, entre tercera y cuarta semana? Es si el dato va a estar más cerca de 3 o por lo menos en nuestro caso más cerca de 2,5, ¿no? O sea, Ujú. va a estar ahí. Lo que nosotros venimos viendo, si proyectamos, es que 2,7, 2,8 puede ser, y para como comenzó el mes no sería un mal número. Bien, bien. La última de mi parte, Sí. porque el riesgo país, algunos están titulando que no logra quebrar los 500 puntos. ¿Por qué miran tanto este número, no? A pesar de que es un número, dentro de todo, de lo que poco que conocemos como ciudadanos a pie, no está tan malo. No, no está tan malo, y también hay que mirar el contexto exterior, Natalia, Sí. porque venía bajando. Es más, si uno ve riesgo país los días que se abre o que se va a abrir o que hay una tregua en Hormuz, el riesgo país cae fuerte, ¿sí? Y es lo que está pasando en todo el mundo. Cuando no pasa eso, sube, ¿sí? Y es lo que está pasando en todo el mundo. Entonces hay una correlación muy grande con el contexto internacional entre el mes de marzo y abril. Es muy importante el riesgo país porque, por ejemplo, estas inversiones que mencionábamos recién del RIGI Sí. se valúan en función al riesgo país. Yo cuanto más tengo de tasa, que sería mi riesgo país, o sea, mi riesgo país es la tasa norteamericana más mi riesgo, estos 500, 600, 700 puntos, dependiendo cuando lo miramos, es si yo gano o pierdo más, o si yo a mi proyecto le tengo que exigir más o menos, y eso hace que el nivel de actividad suba o baje, ¿sí? Y las expectativas sean mejores o peores. Por eso es tan importante. Nosotros creemos, el Banco Central lleva aproximadamente 73, 74 ruedas comprando dólares desde el 5 de enero. La única que no compró, como siempre lo decimos, fue el 2 de enero. Ayer compró casi 200 millones, otro día de esta semana, creo que fue el miércoles, compró Ujú. 230, un poquititito más. Ujú. Son compras muy fuertes. Sí. Nosotros vemos que en el año aproximadamente ya debemos estar orillando las 6.500 millones de reservas compradas por Sí. parte del Banco Central, no acumuladas, pero sí compradas, y eso va a ayudar a reducir el riesgo país. Si se tranquiliza un poco el contexto internacional, nosotros vemos que eh, va a comprimir fuerte el riesgo país, Ujú. por lo menos hasta la zona de 450 puntos. Se habla de pagarle, se está pidiendo autorización al Congreso para pagar 170 y pico de millones de dólares a los fondos buitres que quedaron del default del 2001. Y por otro lado también se habla de un déficit del Tesoro, en este caso, por el tema de la deuda. ¿Qué podemos señalar acerca de eso, Roberto? Bueno, por lo menos hasta ahora el Tesoro ha venido con superávit primario, es decir, Sí, ingresos menos gastos, impuestos menos sueldos, compras de bien de capital, sí, sí, sí. y después el financiero ha sido a lo largo del gobierno Milei mayormente positivo, Ujú, ¿sí? Es decir, que este ahorro que se genera arriba me alcanza para pagar los intereses, ujú, ¿sí? Como que si
yo tuviera una deuda con la tarjeta, ¿sí? Y lo que voy cancelando de a poco me permite ir reduciendo los intereses para ir bajando el nivel de deuda. Eso Claro. se ha venido dando, excepto en algunos meses muy puntuales, cuando han habido pagos, fundamentalmente cuando han habido pagos de bonos soberanos en dólares, que son pagos muy grandes, Sí, de 4.000 millones de dólares, o sea, sí. imposible. Eh, Perdón, hago un paréntesis en lo que está diciendo. Todo, hay que señalar que ha quedado una gran parte para pagar justo ahora. Todo esto que negoció Martín Guzmán y demás en el gobierno de Alberto Fernández quedó justo para que lo pague ahora el gobierno. Entonces tiene que meter la mano al bolsillo todo el tiempo. Exactamente, esto fue de esa reestructuración. Guzmán se acomodó el calendario de pagos para la primera gestión de Alberto y la complicó bastante a partir del segundo semestre del 2026. Ujú. 2027 es uno de los peores años, 26-27, perdón, del segundo semestre del 2025. Ujú. 2026-27 empieza a complicarse, el 27 es uno de los peores años, entonces ahí es donde surge esta necesidad. De hecho, el Tesoro le compró más de 3.500 millones de dólares para el pago al Banco Central del primer semestre, del Sí, 7 de enero, del 9 de enero. Entonces, bueno, esto tensiona, ¿sí? Los superávit, tensiona las claro. reservas del Banco Central, pero nosotros hoy por hoy vemos que si bien no hay mucho margen para que el gobierno siga teniendo más superávit fiscal, los puede ensanchar, ¿sí? El superávit se ha ido reduciendo también por una baja de impuestos, fundamentalmente retenciones a las Claro. exportaciones. Ujú. Entonces, bueno, no vemos posibilidad de que siga aumentando. Por lo pronto lo están controlando Bien. bastante bien, es una Claro. variable que el gobierno y los agentes Sí, económicos monitorean día a sí. día y no vemos hoy por hoy, digamos, grandes cambios. Bien, sí, yo lo menciono a esto y está bueno que vos nos des este análisis porque hay distintos sectores que piden plata, ¿no? Y como si la hubiera y es como cuando vos debes todo en tu casa, todas las cuentas en tu casa y tus hijos, tu esposa, todos vienen a pedirte dinero para, no sé, para un montón de cosas y decir, no hay, ¿De tengo dónde que lo pagar sacamos? esto porque si Claro. no nos van a cerrar el crédito, nos van a cerrar las cuentas, nos van a cortar la luz. O sea, ese es el tema. Hay veces que se muestra una situación como que el gobierno tiene plata, pero no quiere aflojar la billetera. Y la verdad que el nivel, vos lo has dicho, ¿no? El nivel de deuda que se está pagando ahora, que se fue renegociar en el gobierno anterior, que se tiene que pagar ahora, se tiene que pagar el año que viene, que es un año electoral, que yo tengo un miedo a todo lo que puedan llegar a ser. Nada, es una Monstruoso. irresponsabilidad total porque hay que ver esas cosas, ¿eh? No hay que ser necio en ese Eh, sentido. y Antonio, hay dos cosas que no se pueden ser a la vez en el mundo financiero y económico, ¿sí? Uno no puede ser un pródigo y un Sí, timador, o sea, no puede gastar de más y a su vez ser estafador, ¿sí? claro, Argentina es uno de los países que más default tiene en la historia mundial, claro, ¿sí? Con deuda internacional, tiene historias de corralito, tiene claro. historias de Bueno, cepo, eso es lo que el gobierno corralones. quiere revertir esa Sí, imagen, ¿eh? Es decir, Exactamente. Y cuando vos no pagaste empieza 5 veces, atrás. 7 veces, 9 veces, no va a ser fácil que te den crédito. claro. Entonces, tenés que ser muy ordenado, ¿sí? En algún momento tenés que cambiar esta historia, ¿sí? Ujú, Si uno siempre hubiese tenido una conducta de pago, probablemente podría tener muchos claro, años de déficit, claro, como está pasando en Estados Unidos, pero claro. no lo hemos ido y eso siempre a la larga se paga. Bien. Roberto, te agradecemos muchísimo todos los conceptos y te deseamos un lindo fin de semana. Muchas gracias igualmente para ustedes. Un Muy buen fin de abrazo. semana. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, estaba Roberto Cuchete explicando todo, Sí, porque hay que él es poner así. blanco sobre negro todo, todo. Nos vamos